tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Una vez más estamos en este espacio para compartir el comentario de la lección de la escuela sabática. Hoy iniciamos una nueva serie donde estaremos abordando la temática de cómo interpretar la Biblia. Y en la lección número 1, que es nuestro estudio de hoy, hablaremos acerca de la singularidad de la Biblia. Y vamos a mencionar simplemente 3 detalles nada más. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la estructura y biografía de la Biblia. En segundo lugar, vamos a referirnos a la Biblia y el cumplimiento de sus profecías mesiánicas. En tercer lugar, hablaremos acerca del poder transformador de la Biblia. Y finalmente haremos algunas aplicaciones a la vida. Dicho esto, entonces vamos rápidamente con la primera parte. Estructura y biografía de la Biblia. Biblia viene de una palabra griega, biblion, que significa libritos. En realidad la Biblia es un conjunto de 66 libros que están divididos en 2 partes, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Fue escrito en aproximadamente 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa. La Biblia también está subdividida en capítulos y versículos. Aquí un dato importante. En su totalidad la Biblia tiene 1188 capítulos y 31.187 versículos. Fue escrito por unos 40 autores en 3 idiomas, que son el hebreo, el arameo y el griego. Pero como no todos hablamos estos idiomas, se tuvieron que traducir. Actualmente se tiene traducido la Biblia en su totalidad en más de 683 idiomas. El primer libro de la Biblia que se escribió se dice que es el libro de Job y fue escrito por Moisés en el año 1450 a.C. Y el último libro en escribirse fue el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en el año 96 después de Cristo. Imagínense la diferencia de años que existe entre el primer libro y el último libro en ser escrito. Los escritores de la Biblia pertenecieron a diferentes estructuras sociales. Unos fueron reyes como David y Salomón. También se menciona a un gobernador como Daniel. Se menciona a un pastor y agricultor como Amós. Se menciona a un sacerdote como Zacarías, se menciona a un médico como Lucas, se menciona a pescadores como Pedro y Juan, también se menciona a un cobrador de impuestos como es Leví y Mateo, pero todos tienen algo en común, es el hecho de que fueron llamados por Dios. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 leemos lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A pesar de las diferentes estructuras sociales que tuvieron los escritores bíblicos, hubo alguien dirigiendo la obra de escribir la Biblia, y es el Espíritu Santo. Estos hombres dejaron esta obra escrita por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, esto sería entonces en la primera parte de la lección. A ver la segunda parte de la lección, donde vamos a hablar acerca de la Biblia y el cumplimiento de sus profecías mesiánicas. Se dice que un 30-35% de la Biblia contiene literatura profética, son profecías. Aparte de lo que es la tipología, hablando del santuario, por ejemplo, ahí tenemos muchas tipologías que también son como una mini profecía. Estas profecías, el 30% o 35% de la Biblia,
nos presentan a un Dios que actúa en la historia y que al conocer el futuro lo revela o lo reveló a través de sus profetas. Eso lo leemos en el libro de Amós, Antiguo Testamento, libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, de todas estas profecías reveladas por Dios, vamos a referirnos a la profecía mesiánica. Hay varios versículos que podemos mencionar. En Génesis 41:10, usted puede leerlo, nos dice que allí el Mesías vendría de la tribu de Judá. Y Jesús obviamente es el cumplimiento de esta profecía mesiánica. Y Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Tenemos otra profecía en Miqueas 5:2, nos dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Y así es como se cumplió. Jesús nació en Belén. Y también Isaías 7:14 nos dice que nacería de una virgen. Y usted conoce la historia de María, la madre de Jesús, y cómo fue el nacimiento de Jesús. En Zacarías 9:9 leemos que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno. Y usted sabe también el cumplimiento de esta profecía. En Salmo 22:16 leemos que las manos y los pies del Mesías serían perforados. Y exactamente así sucedió. En el mismo Salmo 22:18 tenemos esta declaración que dice que se echarían suertes sobre el vestido del Mesías. Y usted sabe lo que pasó al pie de la cruz. En Isaías 53, 3 al 7 nos dice que el Mesías iba a sufrir y morir por nuestros pecados. Y eso es justamente lo que Jesús hizo con su muerte en la cruz del Calvario. Por tanto, podemos decir, el cumplimiento de estas profecías mesiánicas son una garantía de confiabilidad de la veracidad de la Biblia. La Biblia no es un invento humano. La Biblia es veraz porque fue guiado por la obra del Espíritu Santo. Pero hablando algo más, Jesús, además de cumplir la profecía, también resucitó. Este es un detalle muy importante a tomar en cuenta. Jesús, además de cumplir la profecía mesiánica, también resucitó como una primicia. Y es una garantía de su segunda venida y la resurrección de los creyentes. Por eso Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Dice de esta manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora en el versículo 52 Pablo complementa: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que nos está diciendo Pablo es lo siguiente: así como Jesús cumplió la profecía mesiánica, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplieron. La resurrección de Cristo es una garantía de que Jesús volverá. Y su resurrección también fue una primicia de la resurrección general que sucederá de los justos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Entonces podemos estar seguros de que lo que la Biblia dice es veraz, es auténtica. Vamos de la lección, y aquí tenemos que hablar acerca del poder transformador de la Biblia. La Biblia como palabra de Dios no solo te lleva o te llena de información y conocimiento. La Biblia transforma la vida de quienes lo aceptan y lo viven.
Un ejemplo del poder transformador de la Biblia es la vida de Josías. Su historia está relatado en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 1 al 3 dice: cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno, para entender un poco esto necesitamos recordar su pasado. El padre de Josías se llamaba Amón. Y el padre de Amón, en este caso el abuelo de Josías, se llamaba Manasés. La historia lo encontramos en el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Y si usted puede revisar los versículos 1 al 3, versículo 9, 16, 19 al 22, bueno, allí va a encontrar usted relatado que Manasés, el abuelo de Josías, era un hombre malvado. Un hombre que llevó a la apostasía, un hombre que corrompió al pueblo. Y lo propio, murió Manasés y reinó Amón. Amón también hizo lo propio, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En pocas palabras podemos decir entonces, Josías creció en un ambiente de corrupción, en un ambiente, en una influencia negativa. El pueblo estaba en apostasía. El pueblo había abandonado a Dios y ahora está gobernando Josías. Pero resulta que nos cuenta la historia que un día se encontró el libro de la ley. Se encontró el libro de la ley. Estamos hablando de Safán, ¿no? O Elías encontró el libro de la ley en el templo y entregó al sumo sacerdote Elías. Eso está en el versículo 8 en adelante, dice así: entonces el sumo sacerdote Elías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Elías me ha dado un libro. Y Safán leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, Elías encontró el libro, llevó ante Safán, Safán lo leyó, y luego Elías y Safán van ante el rey, y en presencia del rey se lee el libro de la ley. Y esta lectura del libro de la ley pues causó una impresión tal en Josías, dice que rasgó sus vestidos. Impactó la lectura del libro de la ley. Ahora, luego de esto, los versículos del capítulo 23 nos relata, versículo 1 al 3. Capítulo 23, versículo 1 al 3. Entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego que el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora, una vez siendo impactado por la palabra de Dios, por el libro de la ley, Josías convoca a una gran asamblea y allí él mismo se encarga de leer lo que estaba escrito en el libro de la ley. Y allí se realiza una renovación de pacto. Y luego ya los versículos 4 al 8 nos habla de una reforma que inició Josías entre el pueblo. Deshizo todas las esculturas que había en lugares de adoración falsa, etc.
hubo un cambio de vida. ¿Saben? Quien reciba a la palabra de Dios con humildad y sinceridad nunca será la misma persona de antes. Por eso encontramos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida, y esto es un testimonio irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero contarles una ilustración. Se trata de unos exploradores que llegaron a una aldea donde antes habían sido caníbales, ¿no? Y estos aldeanos un día tuvieron encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios llegó a sus vidas. Ellos se convirtieron y lo vivían la fe. Tarde y mañana, dice, se reunían para estudiar la palabra de Dios, para alabar a Dios. Y estos exploradores se burlaban de ellos, empezaron a burlarse diciendo: ustedes están siendo engañados, que la Biblia es un engaño, es invento de los hombres, etc. El líder de estos aldeanos no sabía cómo defenderse, y entonces se le ocurrió decir lo siguiente: mira, no sé si la Biblia, como usted dice, es un engaño, es un invento de los seres humanos, pero lo que sí queremos que ustedes sepan es que si la Biblia no hubiera llegado a nuestras vidas, ya hace rato que nosotros les hubiéramos comido, porque antes nosotros éramos caníbales. Qué interesante, la Biblia había transformado la vida de estos aldeanos, y eso es lo que hace en la vida de las personas que lo aceptan con humildad, con sinceridad y lo viven. La Biblia transforma la vida. Nunca más serán la misma persona de siempre el que tenga un encuentro sincero con la palabra de Dios. Las aplicaciones de la lección de esta semana: debemos poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos a seguir sus consejos. Mira el consejo que dio en todo caso Moisés en su última declaración. Lo leemos en Deuteronomios capítulo 32, versículo 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es decir, poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos a seguir sus consejos nos garantizan una vida segura en la tierra y nos asegura un destino eterno en el hogar que Jesús nos está preparando. Qué maravilloso sería que todo el mundo siguiera los consejos de la Biblia. No habría violencia, no habría inseguridad, no habría maldad. Todo sería armonía, paz. Pero lamentablemente no es así. Pero quienes sigamos el consejo de la palabra de Dios, pues tendremos grandes bendiciones. Otro detalle importante que quiero destacar: hoy vivimos en una era donde el uso de las redes sociales nos está absorbiendo el tiempo y lamentablemente nos está alejando de la lectura de la palabra de Dios. Ponte a pensar, ¿cómo serían nuestras vidas si leéramos la Biblia así como usamos las redes sociales? Usted no quiere salir de casa sin llevar la computadora, el teléfono, para estar revisando los mensajes. Está pendiente de qué mensaje llega, para interactuar, para leer. Pero qué lindo sería que nosotros le diéramos el mismo uso a la palabra de Dios. Sería maravilloso. Tristemente también vivimos en un mundo que profesa religiosidad, pero solo prefiere aquello que satisface sus deseos y no está dispuesto a someter su voluntad
a la palabra de Dios. Por eso Pablo escribió lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá, dice, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lamentablemente, el mundo dice ser creyente, dice creer en Dios, profesa religiosidad, pero no está dispuesto a someter su voluntad a la palabra de Dios. Prefieren que la Biblia se acomode a sus gustos y deseos y no están dispuestos a acomodar sus gustos y deseos a la palabra de Dios. Finalmente quiero contarles la siguiente historia. Una madre tenía un hijo estudiando lejos de casa, un hijo que antes creció en un hogar cristiano, pero luego perdió el interés por lo espiritual, no quería estudiar la Biblia, etc. Ahora estaba lejos del hogar. Un día el hijo le pide a la madre que le envíe dinero. La madre tomó una estrategia, compró una Biblia y colocó dinero entre las hojas de la Biblia, lo cerró en un sobre y lo envió. El hijo recibió la encomienda, abrió el sobre y encontró una Biblia. Y como no quería saber nada de Biblia, prefirió arrinconarlo. Y bueno, ese muchacho estaba pasando una necesidad, una pobreza. No tenía qué comer, vivía una situación lamentable. Uno de esos días, sin saber qué hacer, qué más hacer, decidió tomar esa Biblia que su madre había enviado. Y empezó a hojear. Y resulta que entre las hojas encontró dinero. Y cuanto más hojeaba la Biblia, encontraba más dinero. Y se dio cuenta que su pobreza, su miseria, era por no querer la Biblia, por no querer leer la Biblia. Y es así que muchos, lamentablemente, vivimos en una miseria espiritual, en una pobreza espiritual, todo porque nosotros hemos hecho a un lado la Biblia, hemos arrinconado la Biblia. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos iniciando un nuevo trimestre donde el objetivo es llevarnos de vuelta a la Biblia, que podamos aprender a poner la Biblia en el lugar que corresponde, que podamos amar el estudio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Que el Señor los bendiga. Esto ha sido el comentario de la lección número 1 de esta serie, Cómo interpretar la Biblia, que es la serie que estaremos estudiando durante este trimestre. Nos reencontramos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga.